Esa mañana, Esperanza llegó al café 10 minutos antes, como siempre. Su uniforme olía a jabón seco y llevaba el pelo recogido con la misma goma elástica desgastada que usaba desde sus días de maestra. Aún era temprano, pero el calor de la ciudad ya empezaba a extenderse por las aceras de la colonia Roma, mezclando el olor a pan dulce con el del asfalto caliente. Mientras acomodaba las mesas afuera, pensó en los exámenes de educación infantil que tenía esa noche. Había dormido poco, estudiado, aún menos, y el cansancio ya le pesaba en las piernas, incluso antes de empezar su turno. Pero era así todos los días, una rutina que no le daba respiro, pero que tampoco le dejaba mucho espacio para reflexionar sobre todo lo que había perdido. Desde que salió de Mérida hacía casi 2 años, la vida se había convertido en una especie de supervivencia silenciosa. Sonreía a sus clientes, hacía lo necesario y regresaba a casa con los pies doloridos y el pecho medio vacío. Nadie allí sabía que había sido maestra, que se le daba bien tratar con los niños, que hablaba bajito porque había aprendido a llamar la atención sin gritar. En México era solo una extranjera más sirviendo café. Fue a mitad del segundo turno, sobre las 3 de la tarde, cuando ocurrió todo. La mayoría de las mesas estaban ocupadas y el calor hacía que los clientes pidieran zumos helados sin parar. Esperanza sostenía una bandeja con 2 capuchinos cuando oyó el llanto. No de esos que uno intenta contener, sino un sollozo. Y fuerte, sincero y desgarrador. El sonido provenía de la mesa del rincón, donde una niña de unos 7 años tenía la cara hundida en los brazos, mientras su padre, un hombre bien vestido, miraba a su alrededor sin saber qué hacer. El dibujo sobre la mesa, pintado con crayón, estaba manchado con una gota oscura de zumo de uva. Esperanza no lo pensó 2 veces. Se disculpó con una compañera y se acercó lentamente, agachándose junto a la niña con la misma delicadeza con la que solía consolar a sus antiguos alumnos. «No fue a propósito, ¿verdad?», dijo en voz baja, como si comprendiera sin juzgar. La niña simplemente asintió, con los ojos aún llenos de lágrimas, y en ese instante algo dentro de Esperanza también se rompió, o tal vez comenzó a sanar. Esperanza observó el dibujo con atención. Era una casa con un jardín lleno de flores rojas, un cielo azul oscuro, y en el centro una mujer con un vestido lila sostenía la mano de una niña. La mancha morada había corrido por la figura de la mujer, desdibujando su rostro. La niña, aún lloriqueando, murmuró algo apenas audible. «Era para mi mamá. Hoy cumple 1 año». Esperanza sintió un nudo en la garganta, pero no lo demostró. Se sentó suavemente en el suelo junto a la silla de la niña y cogió un rotulador negro olvidado en la mesa. «¿Puedo enseñarte algo?», preguntó. Valentina dudó y asintió tímidamente. Con cuidado, Esperanza trazó unas líneas alrededor de la mancha, transformándola en delicadas alas. Un cuerpo delgado El centro emergió a en veces, 1900. Cuando algo se rompe, podemos transformarlo en otra cosa. Mira, ahora se ha convertido en polilla. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Por primera vez, una pequeña sonrisa amenazó con aparecer en su rostro. El padre de la niña, que hasta entonces había permanecido en silencio, pareció atónito ante lo que vio. Observó cómo la camarera, una desconocida, lograba acercarse a su hija de una forma que nadie más había logrado en los últimos meses. Ni él, ni los costosos psicólogos que había contratado. Valentina seguía mirando el dibujo transformado con expresión de asombro. «A mi mamá le encantaban las mariposas», susurró, casi como una confesión. Esperanza asintió, pero no dijo nada. Simplemente extendió la mano y tocó suavemente el hombro de la niña. Fue un gesto simple, pero lleno de presencia, como si dijera: «Estoy aquí, te veo y entiendo tu dolor». Fue en ese momento que Valentina se giró por completo y la abrazó con fuerza, como hacen los niños.
cuando se sienten seguros. Esperanza tardó un segundo en reaccionar, pero luego cerró los ojos y le devolvió el abrazo. No fue solo la niña la que encontró consuelo allí. Sebastián no sabía exactamente qué sentía en ese momento. Era como si hubiera presenciado un milagro, no uno que llega con la luz divina ni con grandes revelaciones, sino un milagro cotidiano y silencioso que ocurre cuando dos personas se reconocen sin conocerse. Durante meses había visto a su hija volverse cada vez más retraída. Desde la muerte de Clara, nada parecía afectar a Valentina. Los dibujos eran su única forma de expresar lo que sentía, y este en particular, ahora transformado en polilla, era uno de los pocos que parecía haber hecho con la intención de ofrecer, no solo de desahogarse. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No quería interrumpir ese momento. Miró a la camarera agachada en el suelo, con el delantal sucio y el pelo recogido al azar, y se dio cuenta de que había allí una sensibilidad que no se podía aprender de los libros. Esa mujer desconocida había hecho, en minutos, lo que él llevaba un año intentando hacer. Cuando Esperanza se levantó, aún abrazada a la chica, se dio cuenta de que todo el café se había quedado en silencio por unos segundos. Una de sus compañeras, al notar la escena, la saludó discretamente con la mano, indicándole que podía terminar el servicio con calma. Valentina estaba más tranquila ahora, e incluso sostenía el dibujo con cierto orgullo, como si el daño se hubiera convertido en un dulce secreto entre ella y Esperanza. Fue entonces cuando su padre finalmente habló. «Gracias», dijo con voz firme, pero entrecortada. Ella no dejaría que nadie se acercara así. Esperanza simplemente sonrió sin saber cómo responder. Sintió un nudo en la garganta. La pilló desprevenida, no solo por la intensidad del momento, sino por la sensación de que por primera vez en mucho tiempo había vuelto a ser la misma. Todavía de pie, se alisó el delantal e hizo ademán de irse. Pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre le extendió la mano. «Soy Sebastián. ¿Y tú?» Dudó un momento. «Esperanza», dijo finalmente. «Me llamo Esperanza». El resto del turno transcurrió a un ritmo extraño, como si el tiempo se hubiera ralentizado después de aquella escena. Esperanza aún tenía mesas que limpiar, pedidos que tomar, vasos que colocar, pero todo parecía un poco menos automático ahora. La niña y su padre se quedaron un rato más, compartiendo un trozo de pastel que Valentina insistió en comer con las manos, sonriendo levemente, como si le hubieran dado permiso para volver a ser una niña. Cuando por fin se fueron, Sebastián saludó a Esperanza con la mano, y Valentina repitió el gesto de la mariposa con las manos, como si guardara un secreto. Esperanza simplemente le devolvió la sonrisa y siguió colocando los platos. Cuando terminó su turno y fue al vestuario a cambiarse, tardó un poco más de lo habitual. Se sentó en el banco de madera, miró sus gastadas zapatillas y respiró hondo. Había algo diferente en ella. Un hilo invisible tiraba de viejos recuerdos, los pasillos del colegio en Mérida, los dibujos de los niños pegados a la pared, las pequeñas manos que sostenían las suyas con confianza. Por un instante no se sintió exiliada, se sintió viva. De camino a casa, el ruido de la ciudad parecía apagado. El autobús iba casi vacío, y el traqueteo del viaje la ayudaba a arrullar sus pensamientos. Mantenía la vista fija en la ventana, observando las farolas pasar como rayos de luz en la oscuridad. Intentó concentrarse en sus apuntes para el examen, pero no pudo. La imagen de la niña volvía una y otra vez. La mancha, el llanto, el abrazo. Había despertado algo en ella que había estado latente desde que huyó de Venezuela. En sus primeros meses en México, pensó que podría adaptarse rápidamente. Solo era cuestión de trabajar, ahorrar, estudiar, y todo volvería a la normalidad. Pero no fue así.
La ausencia de un aula, el silencio sin el sonido de las voces de los niños, la etiqueta de inmigrante, camarera, todo estaba borrando las partes de sí misma que más amaba. Solo ahora se daba cuenta de cuánto dolía. Al llegar a casa, el olor a jabón de coco mezclado con moho era el mismo de siempre. La habitación alquilada solo tenía lo indispensable: una cama individual, una estantería improvisada de bloques de cemento y un viejo escritorio que servía tanto para estudiar como para comer. Esperanza se quitó los zapatos y se sentó en el suelo unos minutos, abrazándose las rodillas. Consideró llamar a su madre, como solía hacer en las noches difíciles, pero decidió no hacerlo. La última vez que hablaron, su madre dedicó la mitad de la llamada a decirle que su prima Vanessa ya había encontrado un trabajo estable en Bogotá y que quizás le habría ido mejor quedándose allí. Siempre era así, indirectas con un toque de preocupación. Esperanza colgó sintiéndose aún más sola. Esa noche, en lugar de estudiar, cogió una de las cajas donde guardaba las pocas pertenencias que había traído de Venezuela. En el fondo, aún conservaba algunos dibujos de antiguos alumnos, fotos descoloridas y una cartita escrita por una niña llamada Rocío que decía: «Gracias por enseñarme con cariño». Esperanza la leyó en silencio, con un nudo en la garganta. Fue como reconectarse con una antigua versión de sí misma, una que ya no sabía que existía. En la habitación de al lado, su vecina discutía con su novio a gritos, como casi todos los martes. El sonido traspasaba la delgada pared, pero Esperanza apenas lo oía. Estaba atrapada en otro recuerdo, el día que decidió irse de Venezuela. Recordó la cara de su prometido, la decepción en sus ojos cuando le dijo que había conseguido un boleto a México. «¿Te escapas? Eso es todo», le había dicho entonces. Intentó explicarle que no era huir, sino sobrevivir, pero él no la escuchó. Terminó con todo, furioso, diciendo que no solo lo había abandonado a él, sino todo lo que habían construido, y quizá en parte tenía razón. Esperanza no tuvo tiempo de mirar atrás. El miedo, el hambre, los constantes desmayos, las interminables filas para comprar arroz, todo la empujó a tomar esa decisión. Pero ahora, después de hoy, después de aquella chica, empezó a preguntarse si ella también había dejado atrás demasiados fragmentos de su pasado. Pasó la noche en vela. Intentó repasar los cuadernillos de revalidación, intentó escribir resúmenes, como siempre hacía antes de los exámenes, pero su mente volvía una y otra vez a la escena de aquella tarde. La niña llorando, el dibujo manchado, la polilla. Era como si ese pequeño gesto hubiera abierto una puerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Más que añoranza, Esperanza sintió una especie de vacío que se llenó solo por unos minutos, y ahora la ausencia parecía aún mayor. La sensación era contradictoria. Por un lado, estaba el consuelo de haber sido útil, de haber logrado llegar a alguien. Por otro, estaba el dolor de saber que tal vez ese había sido solo un momento aislado, un vistazo a una vida que ya no encajaba en su realidad. Ser camarera no la avergonzaba, pero le dolía saber que eso era todo lo que veían cuando la miraban. No vieron a la educadora, la mujer que conocía los nombres de las etapas del desarrollo infantil, que sabía usar juegos para enseñar matemáticas, que leía cuentos con diferentes voces solo para ver los ojos de los niños iluminarse. Al amanecer, salió más temprano de lo habitual. Ni siquiera intentó dormir. Caminó hasta la panadería de la esquina, compró un pan dulce y un café negro fuerte y se dirigió a la estación de metro con los ojos hinchados y la mente inquieta. En el vagón, rodeada de desconocidos, miró los anuncios de cursos preparatorios pegados en las ventanas y sintió un nudo en el estómago. Todo parecía tan lejano, tantas barreras, tantos documentos, tantas cuotas, pero
¿Y si nunca pudiera volver a la docencia? ¿Y si esta vida que imaginaba recuperar era una fantasía? Por primera vez sintió un miedo genuino de no poder hacerlo, no solo por las dificultades burocráticas, sino por el tiempo. La sensación de que la esperanza maestra se distanciaba cada vez más de la verdadera esperanza. Pero antes de que pudiera sumirse en esos pensamientos, recordó el abrazo de la niña. Eso había sido real, eso era real, y tal vez aún había una manera de rescatarlo, aunque fuera en pedazos. Al día siguiente llegó al trabajo intentando no esperar nada. Era mejor así. En el fondo, sabía que ese momento con Valentina podría haber sido solo eso, un momento hermoso, pero fugaz. El café seguía igual, clientes apresurados, camareros exhaustos, platos apilados, pero alrededor de las 11 de la mañana, Esperanza notó un movimiento diferente. Sebastián entró por la puerta con su hija a su lado. Vestía una camisa azul claro, con una expresión más serena que el día anterior. Valentina sostenía una carpeta de cartón rosa y miraba a su alrededor con la silenciosa anticipación de un niño que lleva una misión importante. Esperanza se quedó paralizada por un segundo. No esperaba volver a verlos, y mucho menos tan pronto. Sentía el cuerpo ardiendo de nervios, pero respiró hondo y se acercó, disimulando la sorpresa con una sonrisa contenida. «Buenos días», dijo, mirando a la chica. Valentina le devolvió la sonrisa tímidamente y le entregó la carpeta. Dentro había un nuevo dibujo. La polilla estaba allí, pero esta vez sobrevolando un jardín con muchas flores y un árbol enorme en el centro. En la esquina inferior, en letras torcidas, decía: «Gracias, señora Esperanza». Sebastián esperó a que su hija se alejara un poco, ocupada con los libros para colorear en la zona infantil, y luego habló. Dijo que no podía dejar de pensar en lo que había visto el día anterior. Dijo que después de meses de intentos fallidos, era la primera vez que veía a Valentina sonreír con sinceridad, con alivio. «No sé quién eres, ni de dónde vienes», dijo, «pero mi hija confió en ti en segundos. Eso no es fácil». Esperanza escuchó en silencio, con el corazón acelerado. Entonces le preguntó si estaría dispuesta a hablar, fuera del trabajo, sobre la posibilidad de pasar unas tardes con Valentina, como tutora tal vez. Al principio no sería nada formal, solo un intento. Dudó. La idea despertó todo lo que tanto se había esforzado por contener, pero había un brillo en sus ojos que no era insistente, sino sincero. Y, sobre todo, había algo en Valentina que la hacía querer decir que sí, aunque tenía miedo. En los días siguientes, Esperanza pensó en la propuesta de Sebastián. No se trataba solo de trabajo. Era una oportunidad para volver a algo que amaba, para recuperar una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Pero también era un miedo enorme. Sabía que no sería un simple cambio de rutina. Aceptar la invitación significaba acercarse a una familia que no era la suya, entrar en un mundo donde siempre se había sentido como una forastera, una extranjera, una inmigrante, alguien que constantemente tenía que demostrar su valía. Durante varias noches se debatió consigo misma. Recordó las duras palabras de su exprometido, las miradas sospechosas que había enfrentado en la ciudad, la soledad que le oprimía el pecho. Aún así, había un deseo más grande que su inseguridad: empezar de nuevo. La tercera semana después de la invitación, llamó a Sebastián. Aceptó la invitación, diciendo que quería intentarlo. Había algo en su corazón que le decía que tal vez, solo tal vez, este sería el punto de inflexión que había estado esperando. Su primer encuentro oficial como tutor fue tímido. Sebastián los dejó solos en la sala, una mezcla de modernidad y recuerdos, con fotos enmarcadas de su difunta esposa en la pared. Valentina sostenía un libro infantil y Esperanza sintió que la responsabilidad crecía en ese momento. Al principio hablaron poco. La niña aún parecía insegura, como si no supiera si podía confiar en ella, pero poco a poco
Entre cuentos y juegos sencillos, su timidez dio paso a sonrisas y preguntas curiosas. Esperanza recordó lo fácil que era conquistar a los niños cuando uno era paciente y genuino. Con cada pequeño paso adelante, sentía que una chispa de esperanza resurgía en su interior. Y en el fondo, algo comenzaba a cambiar también dentro de Sebastián, quien observaba todo desde la distancia con una mezcla de gratitud y cautela. Con el paso de las semanas, la presencia de Esperanza empezó a ser un consuelo para Valentina. La niña, que antes se había refugiado en silencio y miradas tristes, empezó a reír con más frecuencia, a hacer preguntas e incluso a pedirle a la maestra que le contara cuentos antes de dormir. Esperanza sentía que poco a poco redescubría su verdadera vocación, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, el entorno familiar no estaba del todo preparado para este cambio. Doña Carmen, la madre de Sebastián, observaba todo con recelo y un dejo de resentimiento. Para ella, Esperanza era una intrusa, alguien que amenazaba el legado de su hija fallecida, quien debería haber sido la única figura materna en la vida de Valentina. Sus palabras, siempre cargadas de insinuaciones y críticas veladas, empezaron a crear una atmósfera tensa que Esperanza percibía en el aire, incluso cuando nadie le hablaba directamente. Lo que más pesaba en Esperanza no eran solo las palabras de doña Carmen, sino el miedo que estas críticas le despertaban. Ella, que ya cargaba con un sentimiento de no pertenencia, ahora se veía como una amenaza para una familia que no la consideraba legítima. Muchas noches, al regresar al pequeño apartamento donde vivía sola, sentía el peso del silencio como si fuera un juicio. El miedo a no ser suficiente, a no ser lo suficientemente buena, la acosaba con fuerza, casi paralizándola. A veces, pensaba que sería mejor alejarse, para evitarles a todos la incomodidad. Aún así, la imagen de Valentina, sonriendo y pidiendo su compañía, la decía con más fuerza. La decisión no era fácil, pero sabía que tendría que elegir entre el dolor del rechazo y la esperanza de un nuevo comienzo. La presión que Esperanza sentía en casa empezó a crecer. Doña Carmen no se andaba con rodeos al expresar sus pensamientos, aunque fuera sutilmente. En las reuniones familiares, las miradas frías y los comentarios sobre el verdadero rol de madre para Valentina eran habituales. Esperanza, por su parte, se contenía todo para no estallar. En su interior sentía una mezcla confusa de ira, tristeza e impotencia. Era una mujer que ya había perdido tanto, que había luchado por reconstruir su vida desde cero, y ahora se encontraba siendo tratada como una invasora, una sustituta no deseada. Ese rechazo, aunque velado, le dolía más que cualquier palabra dura que hubiera escuchado. A veces, cuando caía la noche y la casa se quedaba en silencio, se preguntaba si todo aquello valía la pena, si el cariño que sentía por Valentina y lo que veía en Sebastián bastaban para soportar el peso del prejuicio. Tras muchas noches sin dormir, Esperanza tomó una decisión difícil. Sentía que el ambiente tóxico que se estaba formando comenzaba a afectarla no solo a ella, sino también a la chica a la que tanto deseaba ayudar. La idea de que Valentina pudiera crecer en un entorno donde la figura que más la reconfortaba se percibía como un problema la lastimaba profundamente. Empezó a aislarse, alejándose de las visitas, rechazando invitaciones a cenar y evitando cualquier tipo de confrontación. Para quienes la conocían, parecía que Esperanza desaparecía lentamente, como si la sombra de doña Carmen tuviera el poder de engullirla. Pero en su interior, la decisión era un conflicto constante entre el deseo de rendirse y el amor que aún latía en su pecho. Esa noche, mientras empacaba con cuidado sus maletas, sintió que las lágrimas fluían débilmente. Sabía que estaba dejando atrás algo importante, pero también sabía que necesitaba protegerse.
A la mañana siguiente, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Valentina notó que la señora Esperanza no estaba en la cocina para preparar café, ni se percibía ese olor a pastel recién horneado que solía alegrar la tarde. Cuando Sebastián intentó explicarle que Esperanza había decidido mudarse, los ojos de la niña se llenaron de confusión y tristeza. Para Valentina, que aún no entendía todos los matices de los adultos, sonó a abandono. Las preguntas sin respuesta surgieron rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Hice algo mal? Sebastián contuvo las lágrimas para no mostrar debilidad, pero sentía el peso de la culpa como una piedra en el pecho. Sabía que no había luchado lo suficiente para mantener a Esperanza allí, para protegerla del juicio de su madre. Su ausencia dejó un vacío mayor del que imaginaba, y la casa, antes llena de esperanza, ahora parecía sumida en un pesado silencio. Esperanza, en su pequeño apartamento de Guadalajara, sentía un dolor profundo, como si le hubieran arrancado una parte de sí misma. La decisión de irse no había sido simple ni impulsiva. Había sido un intento de preservar lo que le quedaba de dignidad y, sobre todo, de proteger a Valentina de un entorno que pudiera obligarla a aislarse de nuevo. Cada noche, sin embargo, la distancia la consumía con dudas y remordimientos. Extrañaba la sonrisa de la niña, la tímida conversación con Sebastián, las pequeñas victorias que habían logrado juntos, pero sobre todo, extrañaba simplemente ser Esperanza, la maestra, la mujer que podía marcar la diferencia en la vida de alguien. El silencio del nuevo apartamento, tan diferente de la casa donde había dejado a sus seres queridos, parecía gritar esta ausencia, recordándole el alto precio que siempre exige la búsqueda de un nuevo comienzo. La ausencia de Esperanza no pasó desapercibida en la rutina diaria de Sebastián y Valentina. El empresario, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, ahora se sentía impotente ante la tristeza de su hija. Valentina, que antes sonreía tímidamente, ahora se recluía en el silencio, evitando dibujos, juguetes e incluso los pocos momentos que alguna vez compartió con su padre. Sebastián se sentía defectuoso, como si hubiera dejado escapar lo mejor que le había sucedido en meses. Empezó a cuestionar sus propias acciones, a reflexionar sobre lo que realmente importaba. Las reuniones de trabajo parecían vacías y el éxito financiero perdió su brillo ante el dolor de su hija y el vacío que la ausencia de Esperanza había dejado en casa. Fue en ese momento que una decisión comenzó a tomar forma en su mente, una decisión que lo cambiaría todo. Sebastián no podía permitir que lo que habían construido juntos fuera solo un recuerdo lejano. Vendió su parte de la antigua empresa, a pesar de los riesgos, y decidió que necesitaba ir tras Esperanza. No solo para recuperar a una mujer que había traído luz a su familia, sino para construir un camino nuevo, más sólido y sincero. Sabía que no sería fácil. Esperanza cargaba con profundas heridas, miedos, cicatrices que no sabía cómo sanar, pero estaba dispuesto a intentarlo. Su propuesta no sería solo de amor, sino de compañerismo. Juntos podrían crear un espacio de apoyo para niños como Valentina, un lugar donde la intuición y sensibilidad de Esperanza pudiera florecer. Era una oportunidad para que todos comenzaran de cero, no como alguien que borraba el pasado, sino como alguien que aprendía a vivir con él. Sebastián llegó a Guadalajara una tarde calurosa y bochornosa, con la maleta ligera y el corazón apesadumbrado. No estaba seguro de cómo lo recibirían, ni de si Esperanza estaría dispuesta a recibirlo. El trayecto del aeropuerto a su apartamento se le hizo demasiado largo, lleno de silencios y preguntas sin respuesta. Cuando por fin llamó a la puerta, le abrió una mujer de mirada cansada pero firme. El reconocimiento fue inmediato, mezclado con sorpresa y un toque de cautela. «¡Sebastián!», dijo.
como si pronunciara el nombre de alguien de otro mundo lejano. Él sonrió con nerviosismo. Esperanza. Sé que no debí desaparecer así, pero no podía dejar que las cosas siguieran así. Ella dudó, respiró hondo y lo invitó a pasar. La conversación comenzó con una mezcla de disculpas, preguntas y silencios incómodos, pero había una promesa tácita, intentar al menos comprender lo que aún podía reconstruirse. En los días siguientes, Sebastián y Esperanza comenzaron a planear mariposas de aprendizaje, lo que llamarían un centro que combinaría lo mejor de ambos mundos, el cuidado y la sensibilidad de la educadora, y la estructura y los recursos que la emprendedora podía ofrecer. Cada encuentro era un paso hacia la sanación de viejas heridas, hacia la transformación del dolor en acción. Valentina, por su parte, poco a poco empezó a sonreír de nuevo, a abrirse, a ser esa niña que había encontrado esperanza en la mariposa. Su relación fue tensa al principio, llena de inseguridades pero con el tiempo, la familia que parecía fracturada empezó a unirse de una forma nueva e inesperada. Sebastián vio en Esperanza no una sustituta, sino una compañera. Y Esperanza, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente vista y elegida, no por caridad, sino por ser quien era. Su vida diaria no era fácil. Doña Carmen seguía teniendo sus reservas y miradas de sospecha, sus palabras llenas de juicio incluso cuando intentaba ocultarlas. Pero poco a poco, la presencia constante de Esperanza reveló que no estaba allí para borrar recuerdos ni reemplazar a alguien. Estaba allí para construir, cuidar, ayudar a sanar. Valentina comenzó a sentirse más segura, y esto se reflejó en los pequeños detalles. Un abrazo más largo, una risa espontánea, una mirada que buscaba compañía. Esperanza se dio cuenta de que este entorno, a pesar de sus desafíos, era diferente al que había conocido antes. No era perfecto, ni mucho menos, pero era real, y por primera vez en mucho tiempo le dio espacio para ser ella misma. A pesar de las dificultades, Sebastián y Esperanza poco a poco encontraron la manera de equilibrar sus vidas. Él aprendió a ser más paciente, a escuchar con atención, a apreciar el trabajo silencioso que ella hacía con su hija. Ella aprendió a confiar en el hombre que, aunque marcado por la pérdida y el dolor, estaba dispuesto a construir algo nuevo junto a ella. El proyecto del centro educativo se fue gestando poco a poco, con reuniones, planificación e incluso dificultades económicas que pusieron a prueba la resiliencia de la pareja. Pero cada obstáculo era también una razón para reafirmar su compromiso. Para Esperanza, ese proyecto no era solo un trabajo, era una oportunidad para transformar su historia y ayudar a otros niños que, como Valentina, necesitaban un lugar seguro para aprender y crecer. El centro educativo empezó pequeño, en un local alquilado del barrio, con pocos recursos, pero un fuerte deseo de marcar la diferencia. Esperanza sus mañanas a preparar actividades, hablar con los niños y comprender sus necesidades, mientras que Sebastián se encargaba de la administración, buscando colaboraciones y financiación. Cada sonrisa que veía en los niños le confirmaba que había tomado la decisión correcta. Valentina, quien se convirtió en una especie de mascota del lugar, era la primera en llegar y la última en irse, siempre con un brillo especial en los ojos. La relación entre ella y Esperanza se fortaleció tanto que la niña solía llamarla con orgullo señora maestra, demostrando a los demás el cariño que sentía por la mujer que la ayudó a encontrar la alegría de nuevo. Pero no solo en el centro las cosas estaban cambiando. En casa, la dinámica también estaba cambiando. Sebastián y Esperanza comenzaron a compartir las tareas, a respetar los momentos de tranquilidad y a celebrar los pequeños logros.
Los fines de semana, antes silenciosos y vacíos, se llenaron de risas, paseos por el parque y cuentos por la noche. Doña Carmen, a pesar de su resistencia inicial, se dio cuenta poco a poco de que Esperanza no quería reemplazar a nadie, sino formar parte de la familia. La aceptación no estuvo exenta de desafíos, y hubo muchas conversaciones difíciles, miradas sospechosas y algunos malentendidos, pero lo que había sido tensión comenzó a disolverse en comprensión. La vida familiar se reconstruía poco a poco con las piezas que cada persona estaba dispuesta a dejar ir. Con el tiempo, Esperanza se dio cuenta de que el dolor de la pérdida seguía siendo una sombra que rondaba la casa, sobre todo en los días más tranquilos. Sebastián llevaba una tristeza contenida en la mirada, que a veces parecía pesar más que el cansancio del trabajo. Pero al mismo tiempo, también había una liviandad distinta, una esperanza renovada nacida del tiempo juntos y del proyecto que construían juntos. Valentina, sin ocultar ya sus sentimientos tras frágiles sonrisas, volvió a soñar. Hablaba del futuro con una inocencia que conmovió a Esperanza, como cuando dijo que quería ser maestra, como la señora maestra, y que algún día llevaría a otros niños a visitar el centro. Estas pequeñas declaraciones hicieron que todas las noches de duda y miedo valieran la pena. Sebastián, a su vez, comenzó a reconocer la fortaleza que Esperanza aportaba a la familia. No era solo una educadora, sino una mujer que enfrentó sus propios fantasmas, que superó las pruebas, que se mantuvo firme a pesar de la incertidumbre. Empezó a verla de otra manera, no solo como alguien que había llegado a sus vidas por casualidad, sino como una pieza fundamental de su reconstrucción. Poco a poco, comenzaron a compartir más que responsabilidades. Compartieron sueños, miedos e incluso las pequeñas inseguridades que surgían con la creciente intimidad. Lo que antes había sido distancia y silencio, ahora se traducía en largas conversaciones, gestos de cariño y, sobre todo, una presencia que ambos aprendieron a valorar como esencial. Progresar el camino no fue nada fácil. La presión externa, los prejuicios ocultos de algunos conocidos e incluso las dudas internas amenazaban con socavar lo que estaban construyendo. Esperanza a veces se sentía agotada, como si cargara con el peso de las expectativas ajenas y las suyas propias. Era difícil no sentirse abrumada por las miradas críticas que recibía, por la constante sensación de que, para muchos, ella seguía siendo la forastera, la que no pertenecía, la que no lo merecía. Así, aún la fuerza que encontró en la mirada de Valentina y la creciente confianza de Sebastián la impulsaron a seguir adelante. El centro educativo, aunque pequeño, ya comenzaba a ser reconocido como un espacio verdaderamente acogedor, donde los niños podían sentirse seguros para aprender y crecer. En momentos de tranquilidad, Sebastián sentía la responsabilidad de proteger a la familia que formaban, aunque no de forma tradicional. Percibía que la resistencia de su madre, doña Carmen, aún ensombrecía a la familia, pero también notaba que ella intentaba adaptarse, aunque lentamente. Sus conversaciones con Esperanza, antes reservadas y cautelosas, comenzaron a incluir planes de futuro, sueños que se extendían más allá de la escuela. Juntos, comenzaron a imaginar una vida que pudiera albergar no solo el presente, sino también las esperanzas que aún albergaban. La llegada de un bebé, aunque aún lejana, ya se hablaba con una mezcla de timidez y alegría, símbolo de la nueva vida que emergía de pérdidas y dificultades previas. Las rutinas de Esperanza y Sebastián comenzaron a entrelazarse de maneras que ninguno esperaba. Entre las reuniones, el cuidado de Valentina y las pequeñas tareas cotidianas desarrollaron una sutil intimidad.
hecha de miradas fijas, gestos sencillos y conversaciones que fluían con mayor naturalidad. Esperanza, que antes se había encerrado en sí misma, ahora encontraba consuelo en la presencia de Sebastián, un hombre marcado por el dolor, pero también lleno de deseos de reconstruir. Él, a su vez, descubrió en su fuerza y sensibilidad un refugio seguro que conocía desde hacía tiempo. El amor, que había surgido inesperadamente, no era una pasión desbordante, sino algo más tranquilo y firme. Una relación cimentada en la confianza y el respeto mutuo. Valentina, que ya veía a Esperanza como una segunda madre, comenzó a expresarle su cariño espontáneamente. Pasaba horas dibujando mariposas para ella y en ocasiones especiales le llevaba pequeños regalos que creía que le gustarían. La relación entre las tres se fortaleció en complicidad, creando una red de apoyo que, aunque improbable, era genuina. En esos momentos, todos olvidaron las dificultades del pasado, las barreras sociales y la resistencia familiar. La vida se desplegó con más colores, y la esperanza, que le dio a Esperanza su nombre, pareció finalmente cumplir su papel en cada una de sus historias. La resistencia de doña Carmen aún era palpable, pero las conversaciones comenzaron a disminuir. Esperanza, con su calma y paciencia, intentó tender puentes, demostrando que su papel no era reemplazar a nadie, sino contribuir a la situación. Doña Carmen, aunque reticente, comenzó a reconocer que la niña era más feliz, más abierta, y que tal vez esta humilde mujer tenía algo que ella misma no podía ofrecer. Algunas visitas que antes terminaban en un silencio sepulcral, ahora se acompañaban de pequeños, aunque distantes, gestos de cariño. Era un terreno frágil, pero en 1900, constante cambio. Y esto les dio a todos un atisbo de esperanza. En el centro, el trabajo de Esperanza comenzó a cobrar visibilidad. La comunidad local notó su dedicación, sensibilidad y el impacto positivo en el comportamiento de los niños. Madres y padres comenzaron a confiar en el centro, viéndolo como una alternativa real para el desarrollo de sus hijos. Sebastián ayudó con la publicidad, estableció contactos y mantuvo el centro funcionando a pesar de las dificultades económicas. La colaboración entre ambos se fortaleció no solo por el amor, sino también por su misión compartida. Lo que antes parecía un sueño lejano, ahora se materializó. Una luz al final de un túnel que durante tanto tiempo parecía un callejón sin salida. Poco a poco, doña Carmen empezó a bajar la guardia. Mantenía su actitud estricta, pero empezó a incluir a Esperanza en los pequeños momentos de su vida diaria, como prepararle el té a Valentina o hablar de su hija cuando nadie más la escuchaba. No era un gesto de cariño fácil, pero era un reconocimiento. Esperanza, a su vez, respetaba el ritmo de su suegra, entendiendo que su resistencia provenía de su dolor y su deseo de protegerla. Esta nueva dinámica requería paciencia y empatía, pero también trajo alivio a la familia. Valentina, que había sentido la tensión, parecía respirar con más facilidad, mostrando más confianza y alegría. En casa, Sebastián y Esperanza encontraron fuerza en lo que construían juntos. Entre las tareas diarias, las conversaciones y los planes de futuro, cultivaron un espacio de complicidad y apoyo mutuo. El centro educativo siguió creciendo, atrayendo a más niños y familias, convirtiéndose en un referente en el barrio. Cada paso adelante se celebraba como una victoria personal y colectiva. La vida seguía teniendo sus dificultades, por supuesto, pero la sensación de que estaban en el camino correcto les dio el coraje para continuar. Para Esperanza, cada sonrisa de Valentina y cada gesto cariñoso de su suegra eran la prueba de que un nuevo comienzo era posible.
Cuando Esperanza descubrió que estaba embarazada, el impacto fue mayor de lo esperado. Al principio sintió una intensa mezcla de miedo y alegría, una sensación que parecía mezclar el pasado con un futuro incierto. Dudaba de su preparación, de cómo esto cambiaría su vida, la de Sebastián y, por supuesto, la de Valentina. Las noches de insomnio, las náuseas y el agotamiento la hicieron replanteárselo todo, pero también le dieron una fuerza inesperada. Sebastián, al enterarse de la noticia, se emocionó y asustó a partes iguales. Era un símbolo viviente de que sus vidas estaban realmente transformándose, de que sus pérdidas estaban dando paso a una nueva historia. La noticia del embarazo también afectó a doña Carmen, quien inicialmente recibió la información con sorpresa y una mezcla de preocupación y esperanza. Quizás el bebé era una señal de sanación para la familia, una oportunidad para dejar atrás las penas y abrazar el futuro. Valentina, ya preparándose para su papel de hermana mayor, mostró una alegría genuina, haciendo planes para cuidar al bebé y dibujando pequeños detalles para el nuevo miembro de la familia. Para Esperanza, ese momento trajo una mezcla de ansiedad y esperanza, un recordatorio constante de que la vida no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas, desafíos y sorpresas. El embarazo trajo cambios a la rutina de Esperanza. Sus días comenzaron a estar marcados por más descansos, cansancio y la necesidad de cuidados adicionales. Sebastián se volvió aún más presente, asumiendo tareas para las que antes no había tenido tiempo. Valentina, entusiasmada con la idea de ser hermana, se mostró más cariñosa y atenta, como si supiera que el bebé también era parte de ella. Entre las citas médicas y los preparativos para la llegada del nuevo miembro, la familia se unió de una manera que nunca antes habían experimentado. Esperanza sintió que, a pesar de los desafíos, esta era una nueva oportunidad, no solo para ser madre, sino para formar parte de algo más grande, una verdadera familia. En el centro educativo, los días seguían siendo intensos, pero Esperanza aprendió a equilibrar sus responsabilidades. Contó con el apoyo de Sebastián y de algunos voluntarios que se habían involucrado en el proyecto. La noticia de su embarazo fue recibida con entusiasmo por todo el personal y las familias atendidas, quienes vieron al bebé como un símbolo de esperanza y continuidad. Para 1900, Esperanza, cada paso que daba en el centro era también un paso hacia la reafirmación de su identidad y fortaleza. El miedo seguía presente, pero venía acompañado de una creciente determinación. Después de todo, sabía que ya no estaba sola, y que el futuro, aunque incierto, era una posibilidad que se construía día a día. A medida que avanzaba su embarazo, Esperanza enfrentó nuevos desafíos físicos y emocionales. El cansancio aumentaba, y algunas noches se caracterizaban por la inquietud y la preocupación por el futuro. Sentía la doble responsabilidad de ser madre y educadora, y a veces el peso parecía casi insoportable. Aún así, la presencia constante de Sebastián y el cariño de Valentina eran una fuente de fortaleza diaria. Una red de apoyo que no imaginaba tener comenzó a formarse a su alrededor. Amigos del centro, vecinos e incluso doña Carmen, quien, a pesar de su severidad, mostraba muestras de cariño, como preparar comidas o ayudar con pequeñas tareas. Esos gestos sencillos y silenciosos tenían un profundo significado para Esperanza, quien sentía que ya no estaba sola. Sin embargo, no todo era paz. La sombra de la inseguridad aún rondaba los pensamientos de Esperanza. Se preguntaba si podría ser una buena madre, si el bebé estaría sano, si la vida que intentaba construir resistiría las tormentas venideras. Pero cada mañana, al ver a Valentina sonreír o escuchar a Sebastián hablar de sus planes para el centro, sentía un hilo invisible de esperanza que la impulsaba
hacia adelante. Incluso en los momentos más difíciles, sabía que esta familia, improbable pero cierta, era su refugio, y que con ellos podría afrontar cualquier cosa. Una tarde inesperada, Esperanza sintió un dolor agudo que la obligó a detenerlo todo. El miedo se apoderó de ella mientras su cuerpo le advertía que algo andaba mal. Sebastián, que estaba a su lado, se puso en modo de protección total, llamando al hospital y preparando todo para el traslado inmediato. Valentina, asustada, intentó comprender qué estaba sucediendo, aferrándose a su padre y lanzando miradas preocupadas a su madre. En el hospital, el diagnóstico fue reposo absoluto en cama y cuidados intensivos para prevenir un parto prematuro. La conmoción los conmocionó a todos, pero también reafirmó lo mucho que estaban juntos en esto. Esperanza sintió, por primera vez, la vulnerabilidad total de una mujer a punto de ser madre, pero también el amor y la fuerza que recibía de quienes la rodeaban. En los días siguientes, el síntosis en ritmo se ralentizó. El centro educativo tuvo que adaptarse y Sebastián asumió más responsabilidades para que Esperanza pudiera descansar. Doña Carmen, quien antes había mantenido una actitud rígida, sorprendió a todos al quedarse junto a Esperanza en el hospital, ofreciéndole un apoyo silencioso, pero constante. Valentina, a pesar de su miedo, demostró una fortaleza sorprendente para su edad, bromeando con los voluntarios y contagiando alegría incluso en momentos difíciles. Esa crisis, aunque aterradora, unió aún más a la familia, demostrando que a pesar de sus diferencias y desafíos, se apoyaban mutuamente en las buenas y en las malas. Con el tiempo, Esperanza comenzó a recuperarse lentamente. Cada pequeño paso adelante se celebraba como una victoria, y el miedo que la acompañaba dio paso a una tranquila determinación. Aprendió a tomarse las cosas con calma, a aceptar ayuda y a confiar en el proceso, algo que no era fácil para una mujer acostumbrada a cargar con el peso del mundo. Sebastián estuvo a su lado en cada paso del camino, mostrando paciencia y dedicación que fortalecieron aún más su vínculo. Valentina siguió siendo una fuente de alegría y motivación, recordándoles a todos por qué la lucha valió la pena. En ese momento, la familia encontró un nuevo equilibrio, cimentado en el cuidado, la esperanza y la resiliencia. Esperanza también se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, esas experiencias estaban moldeando no solo su historia personal, sino también el centro educativo. Incorporó las lecciones aprendidas sobre la fragilidad y la fortaleza, creando un entorno aún más acogedor para los niños y sus familias. La vulnerabilidad que antes sentía como debilidad, ahora se convertía en un puente hacia la empatía y la conexión. E incluso en los días difíciles crecía la certeza de que la vida, con todos sus altibajos, era también una oportunidad para crecer, amarse y reinventarse. Con la llegada de la primavera, el hogar de Sebastián y Esperanza parecía respirar nueva energía. El bebé nacería en pocos meses y la ilusión llenaba los pequeños detalles de la vida cotidiana. Valentina, ahora con una sonrisa más amplia y segura, ayudaba a ordenar la habitación de su futuro hermano o hermana, hablando de cómo sería proteger y educar a este nuevo ser. Esperanza, a pesar de las inseguridades naturales del embarazo, se sentía más segura, apoyada por una familia que comenzaba a definirse a través de vínculos profundos y sinceros. Ese hogar, antes marcado por ausencias y miedos, se convirtió en un espacio de esperanza y posibilidades. Sebastián, aún lidiando con las complejidades del duelo por su esposa, encontró en Esperanza y la familia que estaban construyendo una renovada motivación para seguir adelante. El dolor no desapareció, pero encontró un nuevo hogar, un espacio donde el amor podía crecer junto con la añoranza. Sus conversaciones,
siempre abiertas y sinceras, ayudaron a disipar los fantasmas del pasado. En el centro educativo, el trabajo continuó a paso firme, acogiendo a más niños y familias. Era una misión compartida que daba sentido a cada día y prometía seguir prosperando junto a la familia que estaban formando. En las tardes tranquilas, al atardecer, la familia se reunía en el pequeño jardín del apartamento. Valentina corría por el césped improvisado, riendo y soltando pequeñas mariposas de papel que había hecho en la escuela. Esperanza observaba con una suave sonrisa, sintiendo el peso de las victorias y las luchas que habían dejado atrás. Sebastián estaba a su lado, a menudo tomándole la mano, compartiendo un silencio reconfortante. En esos momentos sencillos, lejos de la presión y el miedo, la familia parecía unida, aun sabiendo que la vida aún tenía sus incertidumbres. Pero había algo en el aire, una promesa silenciosa de que lo afrontarían todo juntos. Los días previos a la llegada del bebé trajeron una mezcla de ansiedad y alegría. Los preparativos se hicieron meticulosamente, cuidando cada detalle para recibir a la nueva vida de la mejor manera posible. Esperanza, a pesar de su nerviosismo, sintió una fuerza interior, la misma que la hizo dejar atrás su país, enfrentar los prejuicios y reinventarse tantas veces. La llegada de ese bebé representó más que un nuevo miembro para la familia. Fue la materialización de una historia de superación, amor y esperanza que comenzó con una simple mariposa dibujada en un día difícil. En el silencioso amanecer, mientras la ciudad aún dormía, Esperanza dio a luz. El llanto del bebé resonó en la sala de partos, rompiendo el silencio y trayendo nueva luz a la vida familiar. Sebastián, a su lado, le apretaba la mano con fuerza, abrumado por la emoción y el alivio. Valentina, que esperaba ansiosa afuera, apenas podía creer que finalmente tenía un hermanito a quien amar y proteger. El momento fue sencillo, lejos de grandes celebraciones, pero lleno de significado. Fue la prueba viviente de que, a pesar de la pérdida, el dolor y los desafíos, la vida siempre encuentra la manera de renovarse. En los días siguientes, la casa se llenó de una energía diferente. El bebé, frágil y pequeño, trajo consigo un nuevo propósito para todos. Esperanza sintió una mezcla de agotamiento y profunda alegría al descubrir un significado en la maternidad que superaba cualquier cosa que pudiera imaginar. Sebastián, más presente que nunca, ayudó en cada paso del camino, asumiendo responsabilidades que antes parecían lejanas. Valentina, hermana mayor, ahora se transformaba ante los ojos de la familia, aprendiendo a ser cuidadora y compañera. Ese momento, tan real y sencillo, marcó un nuevo capítulo en la vida de todos. Un capítulo escrito con amor, resiliencia y esperanza. Los primeros días con la bebé fueron una mezcla de encanto y agotamiento. Esperanza descubrió el cansancio de las noches en vela, la inseguridad de las dudas constantes, pero también el amor que crecía con cada mirada a ese pequeño ser. Sebastián se esforzó por compartir las tareas, siempre atento, intentando aliviar su carga. Valentina, entre el cuidado de su madre y su padre, se sentía importante y querida, aunque a veces surgieran celos e inseguridades. La dinámica familiar se fue adaptando poco a poco, y cada persona encontró su lugar en esta nueva etapa. No era perfecta, ni mucho menos, pero era real, y se construyó con esfuerzo y cariño. A pesar de las dificultades propias de una familia que apenas comenzaba a formarse, había una clara sensación de unidad y propósito. Esperanza sintió que, por primera vez, podía respirar sin la constante sensación de huir de sí misma. El pasado, con todo su dolor y pérdida, seguía formando parte de ella, pero ya no la definía. Al observar a Sebastián y a los niños, supo que estaban construyendo algo más grande que ellos mismos.
Cada día aprendían a afrontar sus miedos, a celebrar las pequeñas victorias y a afrontar los desafíos juntos. Era una vida que nacía de las cenizas, una vida real, llena de imperfecciones y belleza. El centro Mariposas de Aprendizaje siguió creciendo, ganándose la confianza de más familias y el reconocimiento de la comunidad local. Se multiplicaron las historias de niños que encontraban allí un espacio seguro y acogedor, y el trabajo de Esperanza y Sebastián empezó a ser visto como un ejemplo de resiliencia y amor. Cada nueva inscripción era una victoria ante las adversidades que enfrentaban, una prueba de que era posible transformar vidas incluso en medio de las dificultades. Para Esperanza, este fue el mejor regalo que pudo recibir. Saber que su sueño de educar y cuidar se estaba haciendo realidad, impactando profundamente a otros. Sebastián vio la dedicación de Esperanza como una razón para seguir invirtiendo en el proyecto, incluso ante las dificultades financieras que surgían ocasionalmente. Su alianza ya no era solo de amor, sino de misión compartida. Juntos, lograron unir el idealismo de ella con la visión pragmática de él, creando una base sólida. El centro educativo se convirtió en algo más que un espacio físico. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un refugio para niños que, como Valentina, necesitaban un lugar donde crecer con dignidad y cariño. Para toda la familia, esa lucha tuvo un significado que trascendió sus propias vidas. La vida familiar recuperó la estabilidad. Los miedos que antes atormentaban la casa fueron reemplazados por la confianza y el respeto mutuo. Sebastián y Esperanza aprendieron a comunicarse con mayor honestidad, enfrentando juntos los fantasmas del pasado sin dejar que éstos controlaran el presente. Valentina, ahora segura en su rol de hermana mayor, reveló una madurez sorprendente, sin dejar de disfrutar de la infancia que había recuperado. Cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba como un paso más allá de las sombras que los habían perseguido durante tanto tiempo. Esperanza sentía cada vez más que finalmente estaba donde pertenecía. México, que al principio le había parecido extraño y lejano, ahora era su hogar. Los lazos que había forjado, la familia que había formado y el trabajo que desempeñaba eran el reflejo de un camino doloroso, pero lleno de aprendizaje y crecimiento. Un sentido de pertenencia creció en ella, trayendo una paz que antes parecía imposible. E incluso cuando el futuro aún planteaba dudas, había una certeza silenciosa. Esta vida, con todas sus imperfecciones, era suya, y estaba lista para vivirla plenamente. 2 años después de comenzar su nueva vida en Guadalajara, la boda de Esperanza y Sebastián estuvo marcada por la sencillez y la emoción genuina. No hubo grandes fiestas ni ceremonias extravagantes, solo la presencia de las personas que realmente importaban, incluyendo a Valentina, quien acompañó a Esperanza por el pequeño pasillo hasta el altar improvisado. El acto simbólico representó más que una unión legal. Fue la celebración de un camino lleno de superación de obstáculos, miedos enfrentados y amor gradualmente forjado. Para todos los presentes, especialmente para la familia, ese momento marcó el final de un ciclo doloroso y el comienzo de otro, lleno de esperanza y promesas. La ceremonia, aunque pequeña, impactó profundamente a los presentes. Esperanza se sintió bienvenida, vista y valorada, no solo como esposa o madre, sino como la mujer fuerte que había enfrentado tantos desafíos para llegar hasta aquí. Sebastián, conmovido, supo que su unión representaba más que una formalidad. Era un símbolo de la familia que habían construido, de la vida que habían elegido vivir juntos. Valentina, sonriente y segura de sí misma, mostró con orgullo a la madre que había encontrado después de tanto sufrimiento.
Esa noche fue la prueba de que, incluso en historias marcadas por la pérdida, algo nuevo y verdadero puede nacer. Tras la boda, la dinámica familiar cobró nueva vida. Esperanza sintió que formalizar su compromiso fortaleció no solo su vínculo con Sebastián, sino también su lugar en el corazón de Valentina y, poco a poco, incluso en el de doña Carmen. Su día a día se vio marcado por un mayor respeto, comprensión y pequeños gestos de cariño que antes parecían imposibles. El centro educativo siguió siendo un lugar de encuentro, un lugar donde los sueños se entrelazaban con la realidad y donde la esperanza se fortalecía cada día. Para todos, la boda simbolizó la construcción de un futuro posible, un futuro que finalmente parecía alcanzable. Valentina, en particular, parecía florecer en este nuevo entorno. La niña que una vez lloró por un dibujo arruinado era ahora una niña segura de sí misma, llena de planes y sueños, una verdadera inspiración para Esperanza. Su relación fue un intercambio constante de afecto y aprendizaje, reforzando la idea de que la familia se construye día a día con paciencia y amor. Para Esperanza, ese momento representó la prueba de que, incluso después de las mayores tormentas, es posible encontrar la luz. Una luz que, como las polillas que tanto le gustaba, dibujar, cruza fronteras y trae esperanza donde parece no haber camino. Los años siguientes trajeron desafíos, por supuesto, pero también la certeza de que la familia había encontrado su camino. Esperanza continuó enseñando, ahora con más experiencia y confianza, mientras Sebastián mantenía su apoyo firme y constante. Valentina creció en medio del amor y la seguridad que tanto necesitaba, convirtiéndose en una joven llena de esperanza y sueños. El centro Mariposas de Aprendizaje siguió creciendo, llegando a cada vez más niños que necesitaban un espacio para florecer. Esa historia, marcada por la pérdida y los nuevos comienzos, se había convertido en un mensaje vivo sobre la resiliencia y el poder de los pequeños gestos. Esperanza sabía que nada volvería a ser igual y que quizás su camino nunca sería fácil. Pero también comprendía que la verdadera fuerza residía en aceptar las propias imperfecciones y permitirse empezar de nuevo cuando fuera necesario. Mirando hacia el futuro, sentía una paz que provenía no de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que, con amor y apoyo, era posible construir una vida digna y plena. Y esta certeza fue, para ella, el mayor logro de ese camino. Un testimonio silencioso de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nunca se desvanece. Con el paso del tiempo, Esperanza comprendió que la vida no tiene que ser perfecta para ser valiosa. Aprendió que lo importante no es el camino fácil, sino la valentía para seguir adelante, incluso cuando todo parece incierto, el dolor que cargaba, la distancia de su tierra natal, el abandono y el miedo. Todo esto ahora formaba parte de una historia más grande, una que la transformaba y la fortalecía. Cada día vivido allí, en México, junto a la familia que eligió, era una victoria silenciosa, prueba de que, a pesar de las dificultades, era posible prosperar. Y así, ese día que lo cambió todo, cuando una simple polilla dibujada devolvió la esperanza a una niña y creó puentes entre vidas aparentemente desconectadas, nació también una nueva historia. Una historia de nuevos comienzos, de amor verdadero y aceptación. Esperanza no sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que por fin estaba lista para afrontarlo, porque en el fondo había aprendido que la verdadera fuerza nace de dentro y que la esperanza, como una polilla, siempre encuentra la manera de volar.